A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más trágicas y llenas de contradicciones de América Latina. Hablamos de Sendero Luminoso en Perú. Piénsenlo, un movimiento que nace diciendo que va a luchar por los campesinos y que termina siendo literalmente su peor pesadilla. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo es posible que una supuesta revolución campesina acabe en guerra contra los propios campesinos? Es una paradoja tremenda que nos obliga a ir más allá del discurso, a meternos en las tripas de la ideología que lo movió todo. Bueno, para empezar a desarmar este rompecabezas tenemos que entender el punto de partida de Sendero, su plano, su mapa ideológico. Porque ellos en su cabeza estaban convencidísimos de que tenían la fórmula, la receta exacta para la revolución perfecta. Y el ingrediente principal de esa receta, el corazón de todo, era esta idea de que el Perú de los años 70 y 80 era una sociedad semifeudal. Ojo con el término. Para ellos esto quería decir que en el fondo nada había cambiado, que las viejas estructuras de las haciendas, de los patrones, seguían ahí, intactas, y que la única forma de romper con eso era a través de una guerra popular, no había otra. Claro, esta idea no se la inventaron de la noche a la mañana. Venía, y esto es clave, directamente del pensamiento de Mao Zedong. El líder de Sendero, Abimael Guzmán, estaba obsesionado con esto. Estaba convencido de que, tal como pasó en China, el campesino peruano era como un polvorín, una fuerza revolucionaria a punto de explotar, que solo faltaba encender la mecha. Pero, y aquí viene el gran pero, aquí es donde ese mapa tan perfecto choca de frente y de forma brutal con la realidad, con el territorio. Porque resulta que el diagnóstico que Sendero hacía del Perú estaba, para decirlo claro, completamente desconectado de lo que de verdad pasaba en el país. Fíjense en este contraste, porque es que es tremendo. Por un lado tenías a Sendero insistiendo una y otra vez, Perú es semifeudal. Pero, por otro lado, la realidad histórica era que la reforma agraria de 1969 ya le había dado el golpe de gracia a ese viejo sistema de haciendas. ¿Y qué hicieron? ¿Ajustaron su teoría? ¿Qué va? La descartaron como una simple maniobra burguesa. O sea, se cerraron en banda, se negaron a ver un cambio gigantesco que ya había pasado frente a sus narices. Y ojo, que esa no fue la única desconexión con la realidad, ni de lejos. Hubo otra brecha, una brecha enorme, entre la gente que Sendero pensaba que iba a ser su ejército revolucionario y la gente que de verdad se unió a ellos. En su mundo ideal, en su teoría, la revolución la iban a hacer los campesinos más pobres, los que no tenían ni tierra, los que estaban movidos por la pura miseria. ¿Pero qué pasó en la vida real? Pues que su base de apoyo vino de otro lado completamente distinto, de sectores medios rurales. Pensemos en maestros de pueblo, estudiantes, pequeños propietarios frustrados. Dicho de otro modo, gente que quizá tenía más lecturas que callos en las manos. Miren, la diferencia es que era abismal. El apoyo que recibieron de los campesinos más pobres fue casi nulo. Y si lo pensamos, tiene toda la lógica del mundo. Esta gente estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir día a día como para ponerse a pensar en revoluciones. Fueron esos sectores medios los que se sentían abandonados y frustrados por el Estado, los que al principio vieron en Sendero una salida, una respuesta radical. ¿Por qué justo ellos? Bueno, porque tenían algo de educación, eran muy conscientes de las injusticias, pero al mismo tiempo sentían que no tenían ningún poder para cambiar las cosas. Y esa frustración, esa mezcla de conciencia y de impotencia, fue el caldo de cultivo perfecto para el radicalismo. Y ahora llegamos a la parte más oscura. Vamos a ver cómo este choque brutal entre una ideología de hierro súper rígida y una realidad mucho más compleja, cómo eso terminó en una tragedia. Cómo el movimiento se dio la vuelta y atacó a la misma gente que supuestamente venía a liberar. Aquí está la clave de todo, el punto de quiebre. Cuando los campesinos de verdad, los de carne y hueso, no actuaban como decía la teoría. Sendero no dijo, quizá nuestra teoría está mal. No. Lo que hicieron fue declarar que los campesinos estaban equivocados, que eran ellos el problema. Si no se unían a su guerra popular, no era porque la guerra fuera una locura, sino porque los campesinos eran unos traidores, así de simple y así de terrible. Y claro, esa lógica los llevó a una espiral de violencia que da escalofríos.
Lo que empezó en 1980 como actos simbólicos, para el 82 ya era una rutina de terror. Asesinatos selectivos de líderes, los infames juicios populares, que no eran más que farsas para justificar masacres. La matanza de Lucanamarca es, quizá, el ejemplo más espantoso de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para imponer su visión. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta tragedia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó que Sendero Luminoso fue responsable directo de unas 37.000 muertes. 37.000. Es una cifra que, de verdad, te deja helado. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de que Sendero Luminoso fue responsable de más de la mitad de todas las muertes del conflicto armado interno. Y aquí viene lo más doloroso. Una parte enorme de esas víctimas eran precisamente los campesinos quechohablantes a los que, en teoría, venían a salvar. Y con esto llegamos a la ironía más grande y más trágica de toda esta historia. El campesinado, que en el papel era el gran héroe de la revolución, en la vida real se convirtió no solo en su víctima número 1, sino también en su enemigo más feroz y efectivo. ¿Y cómo justificaban semejante barbaridad? Bueno, pues retorciendo las ideas de grandes pensadores peruanos como José Carlos Mariátegui. A ver, Mariátegui proponía una alianza grande, entre obreros y campesinos, pero Guzmán, muy astutamente, agarró solo la parte que le convenía, la de armar al campesinado, y la aisló de todo lo demás. La usó como un comodín, como una excusa perfecta para lanzar su guerra puramente rural. Y si quedaba alguna duda, escuchen esto. Son sus propias palabras. No hay interpretación que valga. Para Sendero Luminoso, la cosa era simple. No había grises. No había espacio para ser neutral o para no estar de acuerdo. O estabas con ellos, o automáticamente te convertías en un enemigo que había que aplastar. Punto. Y así llegamos al final, a la conclusión más irónica y brutal de todas. Lejos de ser esa masa revolucionaria con la que soñaba Guzmán, el campesino hizo todo lo contrario. Se organizó para pelear contra Sendero. Crearon sus propios comités de autodefensa, las rondas campesinas, y se convirtieron en el muro de contención más fuerte contra la revolución. Al final, el supuesto sujeto revolucionario terminó siendo la principal fuerza de resistencia en su contra. Al final, la historia de Sendero Luminoso nos deja flotando una pregunta muy seria sobre el peligro de las ideologías. ¿Qué pasa cuando alguien se enamora tanto de su mapa del mundo, que cuando el mundo real no coincide con el mapa, decide que lo que hay que cambiar o destruir es el mundo? Es una lección terrible sobre las consecuencias de confundir las ideas con la vida misma.